y espero pues esa esperanza podérselas compartir a ustedes. A lo mejor están pensando pues esperanza de que, bueno, al final de la plática tal vez pues van a entender a qué me refiero. Eh, Hay algunos puntos que quiero aclarar antes de hacer la presentación, la exposición. Y bueno, el primer punto es que yo considero que este tema es un tema que no se presenta con mucha frecuencia en pues durante las reuniones o pues eventos que tienen los clubes de astronomía. No lo he visto en ningún club de astronomía de otro lado. Lo he llegado a ver únicamente en cuestiones de universidades. Entonces, a lo mejor pues porque requiere a lo mejor un poquito de conocimiento para pues poder entender bien pues toda la magnitud de este tema. Pero bueno, yo creo que al final de cuentas pues tenemos que ir creciendo en cuanto a lo que entendemos del universo y del espacio. También yo sé que el tema a lo mejor no es un tema que pudiera ser tan llamativo como, pues a lo mejor hablar de agujeros negros, hablar de la materia oscura o de cosas por el estilo, pero bueno, es un tema que al menos por la dinámica de la que estamos viviendo, pues ahora en la actualidad con la tecnología, pues debemos de al menos tener una idea vaga de qué es lo que se trata con el observatorio virtual. Bueno, primero que nada, eh, siempre que he mencionado hablar sobre el observatorio virtual, lo publiqué en Facebook, lo publiqué en varias ocasiones en varios grupos y la mayoría de las personas pues lo interpretaban como que, observatorio virtual se trata de, pues, de una especie de simulador, una especie de Stellarium, de Sky Portal y todos esos programas que simulan el cielo. La verdad es que el, observatorio virtual no se trata de un software, no se trata de una especie de programa que bajas y ya puedes tú, pues no sé, simular el cielo. No se trata en primer lugar de ninguna simulación. Entonces, vamos a entender qué es el observatorio virtual, que les adelanto que se trata de un protocolo. Entonces, vamos a ir entendiendo qué significa un protocolo. Bueno, antes de empezar a hablar directamente sobre lo que es el observatorio virtual, bueno, pues han tenido 5 etapas, pudiéramos decir, ¿no? Algunos pudieran clasificarlo de otras maneras, yo lo clasifiqué de esta forma: 5 revoluciones tecnológicas, lo que corresponde a la astronomía, ¿sí? Pues el ser humano empezó a observar el cielo, empezó a notar que había ciertos patrones, empezó a notar que ciertos objetos se movían, y bueno, de ahí salieron los planetas, las constelaciones y demás. Surge el telescopio, ¿sí? Galileo Galilei lo utiliza para observar el cielo, descubre pues los satélites de Júpiter, manchas en el Sol, etcétera. Después aparecen las primeras placas fotográficas, que bueno, las placas fotográficas fueron muy importantes porque fue la primera forma de representar el espectro electromagnético en forma física. Después, pues empezamos a estudiar no solamente las ondas electromagnéticas visibles, aparecen los radiotelescopios, en donde pues se concentran en las ondas de radio, en frecuencias distintas. Aparecen las cámaras CCDs, que pues mejoran increíblemente la calidad de las imágenes. Y bueno, las ondas espaciales también, ¿verdad? Todo eso, pues es a lo que hemos estado nosotros acostumbrados a escuchar. Eh, pues, por ejemplo, ahorita están en un curso de astrofotografía, pero bueno, hay una nueva revolución de la cual pues no se habla mucho, y deberíamos estar hablando de ese tema porque pues es lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Eh, Aquí podemos, por ejemplo, pues lo de Galileo Galilei, el registro de Júpiter. Aquí vemos pues las fotografías. Con el radiotelescopio pues se descubrieron los pulsares, por ejemplo, etcétera. Entonces, yo creo que todos hemos escuchado de que, o bueno, si no han escuchado, pues es importante que lo escuchemos por primera vez ahorita, de que se viene una avalancha de datos. Sí, ya estamos en una avalancha de datos donde pues las ondas espaciales, los radiotelescopios y todo lo que está observando el cielo está generando una gran cantidad de datos. Y cuando digo gran cantidad es de verdad enorme, ¿sí? Estamos tal vez ahorita nosotros acostumbrados a hablar de terabytes,
por ejemplo, no sé, la computadora de 1 tera, 2 teras, ya más o menos nos hacemos una idea de qué significa 1 terabyte. Sí, ya los gigas también pues ya los tenemos muy interiorizados, qué significan, sabemos que una computadora es buena o es mala según los gigas que pueda tener, por ejemplo, ¿sí? Y algo bien importante que me gustaría aclarar es que ahora los datos se le pueden considerar como el nuevo oro negro, ¿sí? Como el petróleo. Los datos son muy importantes y quien sepa interpretarlos y quien sepa analizarlos, pues bueno, va a tener prácticamente el mundo pues a sus pies, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que tengamos una idea de la gran información que pues se procesa día tras día, ¿sí? Aquí voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una persona que utiliza el Internet promedio, ¿sí? El tráfico de datos que él maneja al día de conectarse tal vez al Facebook, a checar WhatsApp, correos y demás, pues es de 1.5 gigabytes, ¿sí? Una persona eh, conectada en un aeroplano, pues maneja 5 terabytes de datos al día. Una fábrica pequeña ya está manejando 1 petabyte de datos. Entonces, esa información pues es de proveedores, de gente de clientes, de productos y demás. Y pues, por ejemplo, ahorita tenemos los proveedores de videos tipo YouTube que se manejan alrededor de 750 petabytes de información al día. 1 petabyte pues es 1024 terabytes. ¿Sí? Entonces, ahorita los discos duros, si hablamos de 4 teras, uy, es un disco tremendamente enorme. Y hablar que en Internet hay alrededor de 750 petabytes circulando al día. ¿Dónde están almacenados? ¿Qué se hace con ellos? Pues bueno, es una interrogación que pues hay que ir empezando a ir respondiendo. Entonces surge, yo creo que hemos escuchado algunos, y si no, pues es una palabra que pues se va a quedar, llegó para quedarse, que es el Big Data, ¿sí? Que es pues prácticamente se refiere a la gran cantidad de información que se está manejando pues, ahora en Internet, ¿sí? Aparte de la gran información, pues también a la alta velocidad en la que esta pues, se transmite y se recibe pues, se intenta analizar. ¿Okay? Entonces, pues esto ha llevado a que se requiera pues, nuevas formas de procesamiento de esta información. Sí, el Big Data generalmente se relaciona con temas de negocio. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, no sé, las carreras de administración, por ejemplo, antes era la carrera a la que se metía la gente que le huía a las matemáticas, ¿sí? ¿No? Administración, no hay que estudiar matemáticas. Y bueno, ahora las carreras de tipo negocios se les está dando mucho lo que es, pues, Big Data Analytics, que es precisamente analizar datos para tomar decisiones en los negocios. Ya se les está, pues, al menos enseñando un poquito de programación y de estadística. Entonces, con el Big Data, ¿sí? Cuando aparece el Big Data, pues aparece una ciencia llamada ciencia de datos que pues obliga a qué hacer con el Big Data, qué vamos a hacer con esa gran cantidad de información que tenemos, cómo la vamos a manejar. Bueno, pues surge lo que es la ciencia de datos o el Data Science, que bueno, es una aglomeración de las virtudes de 3 campos, ¿no? De las matemáticas y las estadísticas, que pues esas deben de estar presentes en cualquier cosa que sea ciencia. La ciencia computacional, porque bueno, las matemáticas y las estadísticas precisamente ya no las hacemos a mano, ¿sí? Y pues bueno, el dominio en el cual se está aplicando este concepto se puede aplicar a negocios, se puede aplicar a la ciencia, a cualquier rama de la ciencia. La astronomía pues no es la excepción. Yo creo que pues todos hemos estado al pendiente de ciertas gráficas, de ciertas cosas que pues han publicado en internet sobre el coronavirus. Bueno, pues esas gráficas, esas tendencias de a ver si la curva se aplana y demás, pues es el resultado de un análisis de ciencia de datos, ¿ok? Bueno, entonces, la ciencia de datos se basa en ciertas ideas, en ciertas técnicas, en ciertos procesos para, pues, funcionar. Uno de ellos es el que se llama data mining o minería de datos, que, bueno, no quiero entrar en mucho detalle de esto, simplemente pues es algo que se está utilizando en astronomía y en cualquier ciencia, que es básicamente tenemos información, una gran cantidad de información, y bueno, esa información
algo debe de tener de relevante, algo debe de tener de interesante, y entonces hace la analogía a un minero que pues está escarbando hasta encontrar pues oro, ¿no? Algún metal. Eso mismo sucede con lo que es la minería de datos, en lo que, pues bueno, un científico de datos, pues escarba los datos hasta encontrar, pues, cosas interesantes. Básicamente lo que busca, pues, son patrones ahí de cosas interesantes, ¿sí? Y la minería de datos, ¿sí? Se basa en lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Que básicamente, bueno, la inteligencia artificial es es una área muy grande. Básicamente se basa, básicamente se enfoca en un tipo de inteligencia artificial llamada machine learning, que es pues el aprendizaje automático, se le podría decir, en el que básicamente el hombre eh, no es quien hace el trabajo, la computadora es quien resuelve las situaciones, ¿no? El hombre simplemente pues le da ciertas indicaciones, le da ciertos, pues marcándole una especie de caminito, y la computadora pues sigue allá adelante sola. Entonces, aquí podemos ver, nada más para que entendamos lo que es el Machine Learning, pues hay dos tipos de paradigmas, que esto es lo que se utiliza mucho en astronomía, dos tipos de paradigmas de programación en el que, por ejemplo, no sé si alguien de aquí de la charla pues está acostumbrado a algún tipo de programación en donde, bueno, la programación típica, para los que no saben mucho de este rollo, pues bueno, teníamos unos datos y se hace un programa, y ese programa pues nos da una salida, ¿no? A lo mejor lo graficamos, lo interpretamos, hacemos un análisis, qué sé yo, ¿no? Ese es el típico programa o el paradigma típico, ¿no? En el que pues tú haces el programa y la computadora te da una respuesta, un resultado. Con el Machine Learning eso no ocurre, ¿sí? Tú tienes los datos, sabes más o menos cuál es lo que se espera de salida, y la computadora es quien prácticamente te dice, este es el programa. Es distinto, ¿no? Ok, entonces el Machine Learning en astronomía es muy usado, ¿sí? Para la minería de datos. ¿Ok? Para que entendamos más o menos cómo funcionaría el Machine Learning, pues bueno, por ejemplo, lo podemos dividir en dos grupos de aprendizaje, el que es el supervisado y el no supervisado. Básicamente, la diferencia entre estos dos es que en el primero, en el aprendizaje supervisado, pues tú le das etiquetas para que las utilice para identificar patrones. Por ejemplo, aquí tenemos unos triángulos y unos cuadrados rojos y azules. Nosotros sabemos que son cuadrados, nosotros sabemos que son triángulos, sabemos que son rojos y azules, pero la computadora no. Entonces, entran estos datos a la computadora, entran las etiquetas de cuadrado, esto es un rectángulo, esto es un color azul, etcétera. Y bueno, la computadora pues encuentra ahí ciertas relaciones, ¿no? Este es un cuadrado azul, este es un triángulo azul, etcétera. Y el aprendizaje no supervisado, que es el que más se utiliza en astronomía, es en donde simplemente tú metes datos y la computadora te dice, bueno, yo encontré estos patrones, ¿sí? Aquí vemos que pues los organizó por figura, pero bien podía haber organizado por color y demás. ¿Ok? Bueno, yo sé que esto suena como que muy abrumador, como que, caray, estamos hablando de cosas muy técnicas, pero ahorita vamos a entrar en lo que nos corresponde de astronomía. ¿Ok? A ver. Bueno, ¿y esto qué se relaciona con astronomía al final de cuentas, no? El Big Data, el Machine Learning, la minería de datos. Bueno, resulta que pues los países prácticamente de la Unión Europea, donde pues se concentra una de las más grandes cantidades de información astronómica, ¿sí? Sin incluir a Chile, ¿verdad? Que pues está el 70% de la información astronómica. Bueno, decidieron unirse en algo que se llama observatorio virtual, ¿sí? Y no es, insisto, no es un programa, no es un software, no es un programita tipo Stellarium en donde te metes y puedes ver el cielo. Es un protocolo, y un protocolo pues lo podemos más o menos, un sinónimo de la palabra protocolo pudiera ser, pues, reglas, ¿sí? Una especie de reglamento para poder, pues, acceder a esa información. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un protocolo que hace, el protocolo del observatorio virtual, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues tenemos un chorro de información, esa información está guardada en unas cositas llamadas servidores, y bueno, pues lo primero que hace es hacer una estandarización, es decir, ¿cómo le voy a pedir yo, usuario, desde la computadora,
¿cómo voy a acceder a esa información para que me regrese, pues, al final de cuentas, un archivo y yo pueda interpretar ese archivo, utilizarlo para cualquier investigación o cualquier cosa que yo esté haciendo? ¿Ok? Entonces, lo primero que hace para estandarizar el observatorio virtual, pues, fue definir cómo se van a pedir la información. Si como yo, computadora, voy a decirle a los servidores, mándame la información que tengas sobre las estrellas, mándame la información que tengas sobre los planetas, etcétera. Bueno, pues se estableció, hay varios lenguajes que se pueden manejar. El estándar, el estandarizado fue el lenguaje SQL. Y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, no nos interesa mucho, nada más hay que saber que pues se estandarizó un tipo de lenguaje para pedir información, ¿ok? Y esto sí lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Cuando nosotros hacemos una petición, ¿no? De quiero esta información, estos archivos, quiero esta, pues, entrada a esta base de datos, nos regresan archivos. Y básicamente, estandarizó dos tipos de archivos que nos pueden llegar como información. Antes de estandarizar, podía llegar un archivo que ni siquiera pudiéramos entender de qué se trataba. El primer tipo de archivo que pues se maneja en el protocolo del observatorio virtual es el archivo CSV. Así que pues no es más que un archivo de texto, ¿sí? Que tiene, que está separadas por comas las palabras o los números. Y bueno, ya en base a esa separación de comas, que puede ser pues cualquier otro tipo de, pues de separador, puede ser el espacio, puede ser un punto, doble espacio, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, entonces, la ventaja de esto es que, pues, como es un archivo de texto, pues es muy liviano, muy livianito y al final de cuentas, imagínense, eh, esto no ha de pesar más de unos 5 kilobytes y así de información, pues se llenan terabytes. Entonces, ¿cuánta información no habrá, pues, en estos servidores contenidos en este tipo de archivos? Otro tipo de archivo que se estandarizó, sí, es el archivo FITS, que bueno, a diferencia de este, que es pues puro texto, en el archivo FITS, pues digamos que maneja el estilo de stack en el que se va apilando diferentes tipos de informaciones, ¿no? Podemos tener información como unas imágenes, como aquí lo podemos ver, podemos tener gráficas y podemos tener pues tablas y texto. Este es prácticamente el archivo oficial de astronomía, los archivos FITS. ¿Okay? Es decir, si nosotros hacemos una petición a un servidor sobre pues algo que queramos investigar, no sé, sobre una galaxia, sobre una estrella, sobre un planeta, lo más seguro es que nos regrese un archivo FITS, ¿sí? En el que pues vienen incluidas pues muchas cosas dentro de ese archivo, la imagen en distintos colores, distintos filtros, qué sé yo, ¿no? Según lo que estemos tratando de analizar. ¿Ok? Ahora, a esos archivos, ¿en dónde se encuentran? Bueno, pues el observatorio virtual empezó a hacer páginas, ¿sí? Páginas de acceso público. Esto es lo bonito de esto, que cualquier persona puede acceder a estas páginas, ¿sí? Simplemente pues es cuestión de difundirlas, es cuestión de que la gente sepa que existen estas páginas, ¿sí? Para pues tener información para cualquier tipo de investigación que se esté haciendo o simplemente para pues ahí investigar, para ahí pues cotorrearla, para ahí tú jugar con la información que pueda haber, ¿no? A ir aprendiendo tú pues ahí manipulando cosas. Estas, por ejemplo, páginas pues son las tres más comunes, ¿sí? En donde pues tenemos información sobre galaxias, ¿sí? Que están pues la información extragaláctica. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una página en la que se maneja competición SQL y Exoplanets, ¿no? Esta página pues es una de las que yo más conozco. Mi tesis de maestría me basé prácticamente en archivos que pues de aquí obtuve. ¿Ok? Bueno, entonces también el observatorio virtual pues facilitó el hecho de tener programas que pudiéramos todos utilizar para que no hubiera como que pues yo utilizo este programa y que este archivo no lo puedo abrir y que aquí no es compatible. Entonces crearon programas que están disponibles para todos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el BioSpec, que es para análisis de espectros. Tenemos uno bien famoso que es el Aladdin, que pudiera confundirse fácilmente como que es una especie de Stellarium, pero en realidad es una especie de software muy científico con el cual pues se pueden hacer bastantes investigaciones serias. Ahorita lo vamos a usar tantito nada más para que todo esto que les estoy diciendo les quede
claro con un ejemplo pues ya práctico. Y pues el TopCap, que es un programa que pues sirve para manejar tablas astronómicas. Al menos nosotros deberíamos de tener estos dos programas, ¿sí? El Aladdin y el TopCap. Si queremos, pues en algún momento hacer una especie hasta de ciencia amateur, ¿sí? Estos dos programas pues, son obligatorios al tenerlos instalados en nuestra computadora, ¿ok? Y bueno, el observatorio virtual lo que nos hace o lo que significa es que un astrónomo puede hacer una investigación sin tener acceso a un observatorio. Es decir, la información ya está ahí, ya está en los servidores y simplemente hay que acceder a ella. Hay algunos estudios que se han hecho que los astrónomos en los que participaron no tenían acceso a observatorios, ¿sí? Porque, bueno, podemos pensar, y al menos era mi idea, de que un astrónomo está siempre con el telescopio, observando el cielo todo el día y que, bueno, yo creo que es una idea que todos podemos tener muy común, ¿no? El astrónomo está en un observatorio y observando con su telescopio. Bueno, resulta que los astrónomos modernos pues ya no observan tanto el cielo, ya hay ciertas personas encargadas de hacer eso nada más, pero la mayoría pues ya estaba analizando datos en realidad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, estos son 3 ejemplos de archivos, perdón, de tesis, por así decirlo, artículos que se hicieron únicamente con datos sin acceso a un observatorio. Es decir, aquí está, por ejemplo, pues están los autores y pues de dónde las fuentes, ¿verdad? Estrellas que orbitan el agujero negro de la Vía Láctea. Estamos hablando de que son datos que estaban subidos ahí a un servidor, personas estudiosas de la astronomía los bajaron y pudieron pues detectar que alrededor del agujero negro de Sagitario está pues estrellas orbitando. Esto es bastante interesante, ¿no? Que es, al menos en los días anteriores se habló mucho de que pues hay planetas habitables, una Tierra un planeta parecido muy a la Tierra. Bueno, pues también el planeta que tiene Alpha Centauri, Próxima Centauri, pues fue descubierto por medio del observatorio virtual. Sí, ya después se obtuvieron imágenes de él a través del telescopio, pero bueno, primeramente fue a través de datos. ¿Sí? Y un sistema planetario más poblado, ¿no? Entonces, estos son 3 ejemplos de artículos científicos en los cuales las personas que los hicieron no tenían acceso a un observatorio, ¿sí? Y eso es algo muy, muy interesante porque, bueno, Chihuahua no tiene un observatorio y dudo que muy pronto tengamos uno. Entonces esto comencé yo diciéndoles que a mí me daba esperanza por el hecho de poder, pues, que el no tener un observatorio, ¿verdad? No es en realidad una limitante para hacer ciencia y buena ciencia. ¿Ok? Entonces, y bueno, la cereza del pastel, ¿verdad? Pues es esta imagen que yo creo todos conocemos y para los que no la conocen, pues es la imagen del agujero negro. Sí, esta imagen, eh, pues algunos cuando salió la Creo que se fue el video de Ulises. ¿Sí me escuchan a mí? No sé, Ulises. Ahora vamos a esperar a ver si se retoma. Se me hace que se le fue el internet. Ahora vamos a ver si ingresa nuevamente.
pueden hablar. Recuerden que esto se va a publicar en Facebook, ¿eh? Arbizu, necesitamos un decimos expositor, nada. Arbizu. ¿Cómo? ¿Qué pasó, papá? ¿Te dejó o no te dejó? Necesitamos un expositor, Arbizu. Pues Ulises que ya no quiso. Se debe haber caído el internet. Oh, ¿Dónde lo dejaste? no, ahí están todavía. Yo Dice, creo que deberías de parar la grabación. dice que no entra. A ver, A Ujú. ver, permítanme. Mm. ¿Se puede pausar? Sí. ¿O no se puede pausar la grabación? Sí, sí se puede, ya vi. ¿Hablar de esta imagen o me regreso más hacia atrás? A ver, ¿esto sí lo escuchamos? ¿Sí? Ah, ok, bueno. Entonces, mencionaba algunos artículos, algunas investigaciones que se habían hecho sin tener acceso a un observatorio en realidad, que se habían hecho con datos que estaban en la nube, con datos que ya estaban en servidores, ¿sí? Decía que la cereza, pues, del pastel, ¿verdad? Era esta imagen que, pues, muchos, pues, a lo mejor menospreciaron, ¿sí? Mucha, pues, la comunidad, ¿no? Pues, no sé, de aficionados a la astronomía, pues, a lo mejor esperaban una imagen, pues, más, no sé, más espectacular, tipo Hollywood. Pero bueno, les comentaba que esta imagen, pues bueno, en realidad no es una imagen óptica, es el resultado de procesar una gran cantidad de datos. Estamos hablando de aproximadamente 700 terabytes de información que fueron procesados, datos crudos, que estamos hablando de que un archivo lleno de Word, de letras, pues son unos 8 o 9 kilobytes de peso. Entonces, imagínense nada más la cantidad de información. Yo creo que pues hemos visto esta imagen que circuló, ¿no? De donde cada uno de estos cuadritos que vemos ahí, pues es un disco duro, ¿sí? Con Katie Bauman, que pues es la, la responsable de esto. Y esto es algo muy, muy interesante y ha llevado a la astronomía a un nuevo nivel porque pues se tenía pensado pues, ¿no? Que el que hacía una investigación astronómica pues era únicamente y exclusivamente un astrónomo, un astrofísico y demás, ¿sí? Ahora con el Big Data, ahora con pues la avalancha de datos, pues se ha llevado a que sea las investigaciones pues multidisciplinarias, ¿no? Aquí podemos ver que pues esta chica en realidad de astrónoma no tiene nada, ¿verdad? Es doctora en ciencia de datos, ¿sí? Entonces podemos ver que pues ahora pues esas habilidades o las adquiere un astrónomo o puede a lo mejor basarse o pedir ayuda a expertos pues en este tema, ¿no? Entonces, ella fue la encargada de procesar. Aquí vemos la computadora con no sé qué será, a lo mejor será Python o no sé qué será el lenguaje en el que está programando, que fue el resultado de, pues, años de procesado de información, ¿ok? Y bueno, esta imagen me acuerdo que a Magda le conmovió mucho, ¿verdad? Esta imagen, pues para los nuevos a lo mejor no conocen a este personaje, pero pues esta persona fue pues alguien que apoyó mucho a la liga cuando ni siquiera era la liga, ¿sí? Cuando era Chihuahua en órbita, ¿sí? Vino a Chihuahua muchas veces, nos ofreció pues mucha ayuda. Y algo que él hacía, pues con algunos colaboradores, con Magda, con Valderrama, y no sé, ¿verdad?, quiénes eran los que participaban en ese programa, que básicamente la intención era generar una especie de compendio de información sobre el Sol, ¿sí? Pues lo hicieron en la medida que ellos podían con, creo que eran cintas magnéticas o no sé cómo lo tenían en la información guardada, que bueno, estaba en proceso de digitalizarse, según Magda comentaba, pero bueno, no sé al final en qué quedó, pero bueno, era el único observatorio virtual que existía sobre la información solar, ¿sí? Entonces, pues México al menos podemos tener la garantía de que fuimos pioneros en ese aspecto de un observatorio virtual del Sol, ¿sí? También podemos ver aquí hay algunos artículos, ¿no? Donde pues hay
sobre nebulosas fotoionizadas. También pues tenemos una especie de compendio de bases de datos sobre pues las nebulosas, ¿sí? Y bueno, todo esto que les estoy diciendo a lo mejor queda así en el aire, queda como que, bueno, pues, ¿qué significa todo lo que Ulises nos está comentando? Y bueno, yo quiero hacer un ejemplo muy sencillo para que esto quede afianzado. Yo sé que a lo mejor la parte técnica no me van a entender mucho, sí, pero no importa. La verdad, lo interesante es qué se puede hacer y el resultado de lo que voy a hacer. Supongamos que estamos en una investigación astronómica y queremos responder la siguiente pregunta, ¿no? Esta imagen, que sabemos que son las Pléyades, y esta imagen de acá es un cúmulo pues, de los más brillosos que podemos ver, ¿no? El 47 TUC, de ahí en el Tucán. ¿Cuál de estas dos imágenes correspondería a imágenes, a estrellas jóvenes o a estrellas viejas? ¿Sí? Es una pregunta que a lo mejor pues ya la podemos contestar, ¿verdad? Por, pues a lo mejor conocimiento que tenemos, ¿no? Donde sabemos que las estrellas azules, el color tiene que ver con la temperatura, que las estrellas azules son jóvenes, las estrellas con tendencia, color rojo, rojizo, pues son viejas. Pero bueno, supongamos que no queremos dar por hecho nada de eso, y queremos hacer una especie de investigación cuantitativa, no con pues, información así de, pues el color, y ya por eso son jóvenes, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Sí? ¿De dónde pudiéramos nosotros basarnos para obtener información y poder concluir si son estrellas jóvenes o estrellas viejas? Bueno, el modelo que pudiéramos utilizar, yo creo que pues hemos visto alguna vez esta imagen, ¿no? Que insisto, a lo mejor no entendemos la parte técnica, pero lo que quiero al final es que veas lo que se puede hacer con la información que está disponible en Internet, en servidores. Esta gráfica, pues es una gráfica muy conocida y usada para hablar sobre evolución estelar, ¿sí? Donde básicamente tenemos tres regiones, podemos tener pues un poco de subregiones, ¿no? Pero las tres regiones principales es tener en esta franja de aquí, esta franja que está en medio, pues se llama secuencia principal, que básicamente las estrellas jóvenes ahí se situarían. En la parte superior derecha tendríamos las estrellas gigantes, las estrellas viejas, por así decirlo, y acá en la parte inferior izquierda, pues tendríamos las estrellas que, pues, son ya cadáveres, por así decirlo, ¿no? Estrellas enanas blancas, ¿no? Entonces, el Sol, pues, sabemos que está en la etapa de secuencia principal. Ok, bueno, la idea es que estas dos imágenes vamos a tratar de construir nuestro propio diagrama HR, ¿sí? Sí, porque pues es muy fácil decir, no, pues son jóvenes y se deben de encontrar aquí, ¿no? En esta parte de aquí, y estas estrellas pues son viejitas y se deben de encontrar acá. Pero bueno, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo demostramos a través del método científico, a través de un procedimiento? Pues lo podemos hacer con lo siguiente. Bueno, le voy a compartir unos programas. No sé si, Arviso, me puedes decir si ven los programas y ven mi escritorio. Voy a cerrar tantito la presentación. Sí se ve mi escritorio, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, les decía ahorita que los dos programas básicos que pudiéramos tener para, pues, hacer ciencia, así ciencia medio, empezar a hacer ciencia, es Aladdin y es TopCat, ¿sí? Aladdin, que es este programa, que es un programa que no es simulador del cielo, pudiéramos malinterpretarlo como que es una especie de Stellarium, perdón, mejorado o algo por el estilo. Y este que está aquí, que es TopCat, que es para el análisis de tablas. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar. Voy a poner M45, que M45 pues es las Pléyades, ¿no? Aquí está. Esta es una imagen real, es una imagen que fue tomada por un observatorio y aquí está disponible. Y bueno, hasta aquí, pues yo creo que pudiéramos confundirlo muy fácilmente con una especie de simulador del cielo, pero resulta que no solamente es una imagen, aquí lo interesante es que este es un software científico. Por ejemplo, puedo cargar aquí de volada un servidor, el Simbad, que pues es prácticamente de los más usados para, ¿cómo se llama? Pues para, pues,
no sé, las clasificaciones estelares, identificar objetos y demás. Le vamos a poner aquí 0.8 grados. ¿Ok? Y aquí podemos ver que ya tenemos, si seleccionamos los datos, ya tenemos aquí información científica. Si ya no es solamente como a lo mejor el Stellarium nos puede dar, pues la posición en el cielo, cosas así muy, muy sencillas. Aquí ya tenemos cosas, por ejemplo, bastante avanzadas, que esto que está aquí que dice BVR, pues ya es fotometría. Entonces ya son cosas que se pueden utilizar para pues, un análisis científico. Entonces, por ejemplo, aquí ya seleccionamos ciertas estrellas del cúmulo, ¿sí? Y lo vamos a enviar a TopCat. Lo mandamos a TopCat. Acá aparece y ya podemos verlo aquí que está pues analizar las tablas, ¿no? Esta es la información que nos dan y podemos ver que pues es información científica, que podemos hacer una gráfica, ¿ok? Sí, y como queremos hacer pues el diagrama HR, bueno, lo que vamos a graficar es en el eje X, vamos a poner, pues lo que nos interesa es ver la temperatura, ¿sí? Entonces vamos a poner el color azul y le restamos el visual, ¿ok? Y en el eje Y le vamos a poner pues nada más el visual. Ahí tenemos ya una información. Entonces, aquí tenemos básicamente lo que sería el color de las estrellas. Aquí tendríamos la magnitud, ¿sí? Pero pues bueno, esto tiene que estar invertido porque pues es una magnitud, entre más brilloso, pues es menor el valor. Lo vamos aquí a modificar, ¿no? Aquí lo modificamos. Ahí está. Ahora, esto es más o menos, se parece poquito a lo que estaríamos esperando en la secuencia principal. La podemos filtrar para que pues, se vea más bonita y demás. Quitar datos. De hecho, en astrofísica, en las investigaciones, el filtrado de información es lo que más le quita el tiempo a las personas. Mire, aquí quedó. Bueno, vamos a crear un subgrupo. Ah, no, perdón. Vamos a hacer otra gráfica primero. Y aquí vamos a graficar ahora, pues, la posición de las estrellas, ¿no? La propia posición. Bueno, aquí podemos ver que hay dos conjuntos. Si le hacemos zoom, se esparce muy fácilmente y este casi no, ¿verdad? Entonces, eso nos indica que corresponde a las estrellas de fondo y este corresponde al cúmulo en realidad. Si nosotros generamos pues un subgrupo de esta información, ¿ok? Y lo guardamos y le ponemos aquí cúmulo. Podemos ver que acá ya nos está identificando a cuáles estrellas se refiere. Ya las podemos filtrar, ¿no? Las filtramos aquí. Y nos quedamos ahora sí con algo que se parece más a una secuencia principal. Entonces, esto ya podemos decir que si estamos tratando de generar un diagrama HR, pues ya tenemos algo parecido a esto. Entonces, las estrellas de M45, pues podemos deducir que sí son estrellas jóvenes. Ahora, lo podemos hacer también contrastar con el de las estrellas viejitas, que queremos demostrar eso, ¿verdad? Entonces aquí podemos abrir ahora 47 TUC. Aquí se abrió el cúmulo, ¿ok? Y vamos a abrir el SIMBAD. Le vamos a poner 14 minutos. Bueno, minutos. Se seleccionaron, lo enviamos a TopCat. Ya lo tenemos, lo volvemos a graficar, ¿sí? Vamos a graficar en el eje X la temperatura y aquí la magnitud, y aquí lo tenemos, ¿ok? Y bueno, lo podemos igual, juntar con la imagen que teníamos acá, para pues al menos que podamos verlo mejor, ¿ok?
Ahí la tenemos la imagen, ¿no? Entonces, donde las que están en rosa, pues pertenecen a las estrellas del M45 de las Pléyades, y las que están en azulito corresponden a las estrellas que son pues del cúmulo del Tucán, de M40, de 47 Tuc. Entonces aquí podemos ver que tiene mucha similitud a este que tenemos aquí, ¿sí? Donde tenemos las estrellas de la secuencia principal y las gigantes, que es lo que estaríamos esperando del cúmulo este y de M45. Podemos vernos que esto que está aquí, pues ya es un estudio, ya es una respuesta científica basada en datos que pues están disponibles a todos nosotros. Insisto, a lo mejor no me expliqué y no es relevante el qué significan estas letritas, el qué significan estos números. Lo que quiero que quede claro es que esto, cualquier persona que sepa y conozca de astronomía pueda acceder a esta información y hacer sus propios estudios, sin que tengamos la necesidad de tener un observatorio, ¿sí? Porque muchas veces cuando pues yo estaba, no sé, en prepa, de hecho, esa es una de las razones por las que a lo mejor yo formalmente no decidí estudiar la licenciatura, a lo mejor en física y especializarme en astronomía, porque dije, bueno, en Chihuahua, ¿qué voy a hacer? Aquí en Chihuahua, pues no hay observatorios y demás. Entonces, ahora con esto que surge del observatorio virtual, en el que básicamente los astrónomos están haciendo el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? En el que adquieren la información, ahí está disponible, ¿sí? No, aquí podemos tener la certeza con el protocolo del observatorio virtual que pues no hay información oculta, ahí está, disponible a quien sepa y quiera pues interpretar pues los datos. Entonces, eso era mi participación en el día de hoy, ojalá y no los haya pues aburrido mucho y espero que pues entendamos que pues podemos hacer cosas importantes hablando científicamente con lo que ya está pues en internet de información. Si no necesitamos tener el observatorio y bueno, pues es cuestión nada más de saber qué es lo que estamos haciendo, tener la parte del dominio de la información. Sería pues todo. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, pues le cedo la palabra, no sé, a Arvizo, Magda, no sé a quién le corresponde. Muy bien. Pues voy a ponerle los micrófonos a todos para tener opiniones y pues platicar un poquito después de la plática.